Ok, veamos la definición de anillo. Un anillo es una trestupla R, más, punto, donde R es un conjunto no vacío y el más y el punto son operaciones binarias internas en R, o sea, son funciones de R por R a R. Y aquí, a, a esta operación más la vamos a llamar la suma. Y a la del punto la vamos a llamar multiplicación. Y a la imagen de dos elementos bajo la suma, a esto lo vamos a denotar como A más B. O sea, la imagen de A y B bajo la suma la denotamos como A más B. Y a la multiplicación no la vamos a denotar como A punto B. Porque pues el punto a veces es molesto ponerlo, así que así no lo vamos a poner. Vamos a ponerlo así sin el punto, solo A por B. Y así sí. Ok, y estas operaciones de suma y multiplicación deben de cumplir que para todo A, B y C en R se cumplan estas 8 condiciones. Ok, la primera te dice que la suma debe de ser asociativa. Es esta de aquí. La segunda te dice que la suma debe de ser conmutativa. La tercera te dice que la suma debe de tener un elemento neutro. El elemento neutro es el cero. Y la cuarta te dice que la suma debe de tener un elemento inverso. El elemento inverso es menos a. Ok. Y estas 4 condiciones te dicen que R, más, que esto es un grupo abeliano. O sea que R, el conjunto R con la suma es un grupo abeliano. Ok, pero después tenemos otras 4 condiciones. La, la condición número 5 te dice que la multiplicación debe de ser también asociativa. La condición número 6 te dice que debe de existir un elemento neutro para la multiplicación. El elemento neutro es el 1 y este 1 debe de cumplir que 1 por A sea igual a por 1, que sea igual a A. Y luego tenemos las dos leyes distributivas, son estas de acá. Y bueno, eso es todo lo que debe de cumplir una trestupla para que sea un anillo. Okay, son estas condiciones. Luego, también hay algunas personas que dicen que no es necesario que un anillo tenga un 1, o sea que no tenga elemento neutro para la multiplicación. Pero si un anillo no tuviera 1, entonces no se llamaría anillo, se llamaría anjo. Porque pues aquí es anillo, pero le estamos quitando el 1, o sea, nos queda así. Anjo. Ahora voy a dejar aquí los axiomas algebraicos de los anillos y vamos a demostrar algunas propiedades básicas que se cumplen en todos los anillos. Vamos a ponerlo así: proposición sea R un anillo cualquiera, y A un elemento de R. Entonces, vamos a ver algunas propiedades. La primera es que 0 por A es igual a por 0 y esto es igual a 0. La segunda sería que menos 1 por menos A es igual a menos A por menos 1 y esto es igual a A. La tercera nos dice que menos 1 por A es igual a por menos 1 y esto es lo mismo que menos A. Y la cuarta es que el 1 es único. Ok, ahora vamos a ver la prueba. Empecemos por demostrar el primer inciso. Ok, veamos. Por el axioma del 0, nosotros tenemos que 0 más A es igual a A. Entonces, aquí podemos tomar A igual a 0, y así tenemos que 0 más 0
es igual a 0. Y después, nosotros podemos tomar aquí 0a, y como 0 más 0 es igual a 0, tenemos que 0a es igual a 0 más 0 por a. Y ahora, podemos usar el axioma 8 de la ley distributiva. Tenemos que esto es igual a 0 por a más 0 por a. Y después nosotros podemos usar el hecho de que la suma tiene un elemento inverso. Y así tenemos que 0a menos 0a es igual a 0a más 0a, así. Y esto menos 0a, ¿no? O sea, es la ecuación de arriba, nada más que le estamos restando 0a. Y después, esto de aquí se cancela y esto de aquí también. Y así ya tenemos que 0 es igual a 0a. Y análogamente nosotros podemos demostrar que a por 0 es igual a 0. Ahora vemos la segunda, ¿no? La segunda nos dice que menos 1 por menos a es igual a menos a por menos 1. Y esto es igual a a. Ok. Veamos que 0 es igual a 0 por menos a. Esto lo sabemos por lo que demostramos en el inciso 1, que cualquier elemento multiplicado por 0 nos da 0. Ok, y después, nosotros también sabemos que 0 es igual a 1 menos 1. Así tenemos 1 menos 1 menos a, porque 1 menos 1 es lo mismo que 0. Y después, esto es igual a menos a, y luego más menos 1 por menos a. Esto por la ley distributiva, que es el axioma 8. Aquí nos queda esta igualdad. Y de aquí y nosotros ya tenemos que menos a más menos 1 por menos a es igual a 0. Y de aquí nosotros podemos concluir que a es igual a menos 1 por menos a. Y análogamente pues podemos demostrar que a es igual a menos a por menos 1. Y así ya tenemos demostrado el inciso 2. Ahora vamos a demostrar el inciso 3 y el 4. Veamos el 3. Ok, primero veamos que 0 es igual a 1 menos 1 por a. Igual como lo vimos en el inciso anterior, ¿no? 1 menos 1 es 0 y cualquier elemento multiplicado por 0 nos da 0. Y es por eso que tenemos esta igualdad. Luego, tenemos que esto es igual a 1a más menos 1 por a. Y esto es igual a más menos 1 por a. Y ya de aquí se sigue que menos a es igual a menos 1 por a, ¿no? Ahora, el 4 que nos dice que el 1 es único. Eso está muy fácil porque si nosotros tenemos dos unos, 1 y 1', entonces nosotros tendríamos que 1 es igual a 1 por 1'. Pero 1 por 1' también debe ser igual a 1'. Y así ya tenemos que, si tenemos dos unos distintos, entonces estos son iguales. O sea, solo puede existir un 1. Ok, ahora vemos algunos ejemplos. El primero podría ser el anillo trivial. Este es un anillo en el que 1 es igual a 0, en el que el 1 es igual a 0. Y si nosotros tenemos que 1 es igual a 0, entonces cualquier elemento de ese anillo cumple que a por 1 es igual a por 0. Pero a por 0 es igual a 0, como ya vimos en la proposición anterior. Entonces así nosotros tenemos que
Bueno, que cualquier elemento de ese anillo es igual a cero. Entonces el anillo trivial está conformado nada más por un elemento, o sea, es R igual al cero. Y esto pues también igual al uno. Y en este anillo la suma y la multiplicación están definidas de la única manera posible, ¿no? Cero más cero es igual a cero. Y cero por cero es igual a cero. Ok, este sería el anillo trivial. Ahora veamos ejemplos no triviales. Uno que seguramente ustedes conocen sería el R, más, punto. Son los números reales con su suma y su multiplicación habitual. Luego, otros anillos parecidos serían los racionales y con su suma y su multiplicación habitual. Luego, otros también muy habituales serían los enteros con su suma, su multiplicación. Otro ejemplo sería mat nr. Este es el conjunto de matrices n por n con entradas en los reales. Su suma es la suma de matrices y su multiplicación es también la multiplicación de matrices. También si ustedes conocen a los enteros módulo n, entonces z. Entonces pueden darse cuenta de que estos también forman un anillo con su suma, su multiplicación. La suma y la multiplicación están definidas en términos de sus componentes. Luego también, si nosotros tenemos G un grupo abeliano, entonces existe un conjunto llamado END-G. Este es el conjunto de todos los endomorfismos de G en G. O sea, de todos los homomorfismos de grupo que van de G a G. Y aquí tú le puedes dar una suma a este end G y una multiplicación. Veamos. La suma es la siguiente. Si tú tienes un F que va de G a G y también tienes un G minúscula que va de G a G, entonces defines F más G, lo defines de la siguiente manera. F más G de X es igual a F de X más G de X, en donde esta más es la operación de G del grupo abeliano. Y entonces F más G es también un endomorfismo, o sea, un homomorfismo que va de G a G. Y luego, la multiplicación en el anillo en G está definido de la siguiente manera. Si tú tienes F de G en G y G de G en G, entonces su multiplicación tú la defines como F con G, ¿no? Su composición. Y esto pues también es un homomorfismo que va de G a G. Y por ejemplo, esta es una razón por la que nosotros no pedimos que todos los anillos sean conmutativos con la multiplicación. Porque pues la composición de funciones es una operación que no siempre es conmutativa, ¿no? Ahora veamos algunos ejemplos, no de anillos, sino de anillos. O sea, de algo que es como un anillo, pero que no tiene el uno. Un ejemplo sería el 2z. O sea, el conjunto de los enteros pares. Este no es un anillo porque no tiene uno. Porque el uno no está en 2z. Porque el uno es un número impar, no es un número par. Y por eso no puede pertenecer a 2z. No pertenece a 2z. ¿No? Luego, eh, también tenemos que si tenemos G un grupo abeliano, entonces eh, tenemos un G, más. Y podemos definir una multiplicación en esta estructura de la siguiente manera. Para toda A y B en G, definimos A por B igual a 0. Entonces, bueno, si G es no trivial,
ya tenemos que esta estructura de aquí es un anillo, no es un anillo, porque nosotros vamos a tener que A por B sea igual a cero. Y si A no es igual a cero, entonces no puede existir un elemento que, que sea tal que A por B sea igual a A. No, no puede existir un B tal que A por B sea igual a A, porque A no es distinto de cero y la multiplicación la estamos definiendo así. Y por eso es que esto es un anillo, no es un anillo. Y bueno, ya esto sería todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like y nos vemos hasta la próxima.